Bueno, chicos, vamos a continuar entonces. Espero que se hayan despejado un ratito, ¿verdad? Sobre proyectos, estamos hablando de cuántos son los grupos. Todavía no lo he definido, pero había pensado en grupos de máximo 5. 4 o 5, ¿verdad? Más de 5 no van a ser. Y no sabe cómo qué tipos de proyectos podemos hacer o Verá, compartir como antes. sí, exacto, eso lo vamos a ir definiendo, pero básicamente los proyectos va a ser desarrollar un método de medida o de calibración de algo, ¿verdad? Qué sé yo, basarse en una norma para desarrollar un método para medir densidad de pesas, o por ejemplo, no sé, desarrollar un método para calibración de algún tipo de instrumento que no tengamos dentro del laboratorio. Ahí tengo algunas opciones, entonces déjenme hacer una lista, Diego, y ahí ya podemos escoger sobre cuáles podemos tomar, o incluso si a nivel de grupo hay una propuesta que ustedes quieren hacer, que tenga sentido, podemos también desarrollarla. Entonces, de eso déjame acomodarlo esta semana, y yo creo que la otra ya podemos definirlo bien. Es muy similar al proyecto de análisis de incertidumbre. Sí, pero con un poquito más de alcance. Porque el ya no... hemos hecho la aplicación de arregla con el OIML 45. Sí, correcto. Podría ser, pero entonces habría que hacerle una mejora sustancial. Ya una validación, por ejemplo, medir con varios analistas, analizar reproducibilidad. Podríamos tomar eso y darle un mayor alcance. Los proyectos, de hecho, que ustedes tuvieron, tienen recomendaciones. Habría que ver si sobre esas recomendaciones podemos dar un mejor alcance y que pueda funcionar como proyecto de curso. También eso se puede hacer. Pero sí, eso lo vamos a ir discutiendo probablemente entre la próxima clase y la que sigue. Bueno, vamos a arrancar hoy, chicos, con algunos conceptos básicos para ponerlos en contexto, ¿verdad? Aquí en el TEC Digital ya está subido el programa del curso, este que ustedes tienen en forma impresa. Tenemos este documento que es el vocabulario internacional de términos en metrología. Voy a abrirlo por aquí para que lo vean. Tenemos la presentación que vamos a empezar a ver entre hoy y la próxima lección, ¿verdad? Ahí la pueden, sí, que se hizo, ahí está. La presentación, que se llama BIM PDF, la subí en formato PDF y además le subí un documento que se llama el vocabulario internacional de metrología legal, que lo pude conseguir con un agente de El Salvador. Entonces, este es el vocabulario internacional de metrología, chicos. Primero, yo no sé si ustedes lo conocían, pero hay varios documentos que son clave dentro de la metrología y este es uno de ellos. Y es como una especie de diccionario de términos en metrología. Entonces, lo que les voy a estar pidiendo de aquí al jueves, chicos, es que tomen este documento, empecemos a leerlo, una buena recomendación. Vean que el documento tiene 5 capítulos, ¿verdad? Magnitudes y unidades, mediciones, dispositivos de medida, propiedades de los dispositivos de medida y patrones. Va a haber una tarea asociada con la BIM, pero sí sería bueno que lo empiecen a ojear. La BIM, una de las formas en que uno puede aprenderlo es básicamente leyéndola, tal vez resumiendo en un esquema cuáles son los principales términos que ella tiene, ¿verdad? Entonces vamos a ir trabajando un poquito hoy con esto, la pueden ir leyendo y vamos a hacer algunas preguntas generadoras con respecto a esto del vocabulario internacional de términos en metrología. Por ahí pueden encontrar la presentación, que es esta misma que les voy a exponer por aquí. Entonces hablo un poquito de algunos conceptos básicos muy rápidamente que vamos a tocar con respecto a lo que tiene que ver con términos en metrología. Una de las cosas que voy a evaluar para los proyectos, para los informes, es que utilicemos los términos correctos tanto en escritura como en presentación. Eso es muy importante, ¿verdad? Por eso hay que manejar bien la BIM. Entonces empezamos con el término más importante, que es magnitud. Vamos a ver hoy el capítulo de magnitudes y unidades. Entonces, ¿qué es magnitud? La BIM define, y pueden bajarlo ahí, que una magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Referencia. Quédense con esa palabra. ¿Qué es una referencia? A ver, ¿qué entiende usted como esto? Un número y una referencia. ¿Qué le viene a la mente cuando usted dice referencia? ¿Cómo?
Un patrón, ¿sí? Una unidad de medida, tal vez. Metro, grados Celsius, no sé, lo que fuera, ¿verdad? Eso es lo que nos viene. Bueno, dejémoslo ahí. Ya vamos a preguntarnos un poquito sobre esto. Lo que es magnitud hay varios niveles, chicos. Por ejemplo, yo puedo hablar de un nivel de lo que es la magnitud de longitud, pero puede ser que esta longitud sea la longitud de un radio o sea la longitud de onda, por ejemplo, de una radiación electromagnética. Y eso sigue siendo longitud, nada más que tiene un mayor nivel de especificidad. Incluso podemos bajar a un mayor nivel de especificidad y no solo hablar de radio, sino radio de un círculo. Podemos hablar de la longitud de onda de la radiación del sodio, ¿verdad? Hay conceptos como energía. Usted puede decir, energía es una magnitud, pero podríamos ir más específicos. El calor es parte de una manifestación de la energía o la energía cinética. Incluso podríamos ser más específicos y hablar de energía cinética de una partícula en un sistema dado. Entonces, muchas veces, dependiendo del nivel de especificidad, la magnitud puede cambiar un poco. Hay que definirla bien. Una cosa es definir carga eléctrica y otra cosa es definir la carga eléctrica de un protón. Sigue siendo carga eléctrica, pero aquí tienes un mayor nivel de especificidad dependiendo de lo que usted quiera medir. Y ahí encuentran algunos otros ejemplos, ¿verdad? Interesante, por ejemplo, la concentración de cantidad de sustancia de un constituyente. Y la concentración, que sería decir que ese sustituyente o que esa cantidad de sustancia es etanol en una muestra de vino. Ya eso es más específico, ¿verdad? La concentración de número de partículas de un constituyente, el número de eritrocitos en una muestra de sangre, que eso también se puede medir. Entonces, la metrología en esta área tiene una parte que es la metrología biológica. Entonces, muchos de los términos tienen que ver con la parte de biología, ¿verdad? Hay una unidad muy interesante llamada las unidades formadoras de colonias. Eso se utiliza, por ejemplo, cuando usted analiza alimentos y quiere ver coliformes fecales o contaminación de ese tipo. Se analiza por ahí, ¿verdad? La dureza Rockwell de una muestra podría ser o la dureza Rockwell C o ser más específico y hablar de una muestra de acero. Eso es magnitud, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel, la magnitud puede cambiar. La magnitud tiene una naturaleza, que es una propiedad común a las magnitudes mutuamente comparables. Hay magnitudes que usted puede comparar y otras que no puede comparar, ¿verdad? Y cuando usted las puede comparar es porque tienen la misma naturaleza. Hay sistemas de magnitudes que son conjuntos de magnitudes relacionadas entre sí mediante ecuaciones que no tengan contradicciones, que sean no contradictorias. Hay magnitudes ordinales, eso es interesante, chicos. La magnitud ordinal es como la dureza Rockwell C, que generalmente no se consideran parte de un sistema de magnitudes porque están entrelazadas solamente por relaciones empíricas. Un ejemplo de una magnitud ordinal es la escala Actron para el café, ¿verdad? Para abrir el tueste del café. Esa es una escala ordinal. Es un poco más arbitraria y está asociada a una relación más que todo empírica, ¿verdad? Quiero que vean esto. Tenemos lo que se llama un sistema internacional de magnitudes, no de unidades, que es el ISQ. Es un sistema basado en 7 magnitudes básicas que son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, donde cada longitud, como ustedes pueden ver, tiene una letra específica, ¿verdad? Y donde cualquier magnitud puede escribirse en términos, cualquier magnitud, en términos de esta dimensión, donde este exponente, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, etcétera, son un número racional usualmente, ¿verdad? 1, menos 1 medio, menos 3. Usted puede escribir cualquier magnitud en términos de otras magnitudes. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, la magnitud velocidad. La magnitud velocidad, ¿cómo la puede escribir uno? La magnitud de velocidad es distancia dividido entre tiempo. Entonces la distancia es la magnitud L a la 1, se escribe L nada más, por tiempo a la menos 1, por T a la menos 1. Hay que escribirla en este orden, siempre empezando con esta y terminando con J. No podemos poner el T primero y luego el L, por un tema de orden, ¿verdad? Así es como se escribe una magnitud y así cualquier magnitud derivada puede escribirse en esos términos, ¿verdad?
Un momentito. Nadie. Sin embargo, la pregunta es, ¿tendrán la misma naturaleza? O sea, usted puede llegar y medir el torque en Joule. No, ¿verdad? Entonces, a pesar de que tiene las mismas dimensiones, no necesariamente tiene la misma naturaleza. Por ejemplo, la capacidad calorífica se mide en Joule por Kelvin, pero la entropía también, y la entropía y la capacidad calorífica no son de la misma magnitud. El coeficiente de fricción, el mu, ¿se acuerdan? Que es fuerza de fricción entre normal, ese es adimensional. Pero el número de Reynolds también es adimensional. ¿Se acuerdan cuál era el número de Reynolds? Usted ve en mecánica de fluidos, velocidad por longitud característica entre viscosidad cinemática, ¿se acuerdan? También es adimensional, pero usted no puede sumar el número de Reynolds con un coeficiente de fricción, solo porque tienen la misma dimensión. Entonces, tener la misma dimensión no es suficiente para tener la misma naturaleza. Hay cantidades físicas que pueden tener las mismas dimensiones y no necesariamente la misma naturaleza. Entonces, ¿son de la misma naturaleza la energía y el torque? No. ¿De acuerdo? Porque son físicamente cantidades distintas, ¿verdad? Ahora, vamos a esta la estuvimos hablando el semestre pasado. ¿Es el ángulo en grados una magnitud adimensional? Sí, ¿verdad? ¿Y si estuviera en radianes? También es adimensional. Entonces, el hecho de que sean adimensionales no quiere decir que sean iguales, porque usted hace conversión entre unidades adimensionales, entre grados y radianes, a pesar de que las dos son adimensionales. Ahora, el ángulo en grados y el ángulo en radianes tienen la misma naturaleza, por eso yo puedo convertir una en otra, ¿verdad? A pesar de que son las dos adimensionales y son escalas distintas, ¿verdad? Un vector, como la aceleración, por ejemplo, de una partícula en coordenadas polares, radial y transversal, ¿se considera una magnitud o no? ¿Qué piensan ustedes? Esto será una magnitud. ¿Se acuerdan cuando llevaron un curso de dinámica? Sí, ¿verdad? Si yo tengo una matriz, puede ser una magnitud si tiene un significado físico. La traza de una matriz, ¿se acuerdan? Ya llevaron métodos, ¿verdad? La traza es la suma de los elementos de una diagonal de una matriz. Eso también tiene magnitud. Una magnitud puede ser un tensor, chicos. Por ejemplo, el tensor de inercia. Cuando usted construye un tensor de inercia, tener los momentos de inercia principales en la diagonal y los productos de inercia en las celdas, digamos, laterales. Ese tensor se considera también una magnitud a la luz de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es magnitud. Magnitud no es solo un número con unidades, ¿verdad? Las magnitudes, chicos, pueden ser magnitudes de base o derivadas. Las de base, convencionalmente, son aquellas que están asociadas con conjuntos de un sistema de magnitud dado, tales que no pueden ser expresadas en función de las demás, que son independientes, que son de base. Por ejemplo, longitud, masa y tiempo son magnitudes de base del Sistema Internacional de Unidades. Hay 7 magnitudes de base. Dentro de esas 7, la longitud, la masa y el tiempo son de base. Pero las derivadas pueden ser escritas en términos de las de base. Entonces, por ejemplo, la densidad de masa es una magnitud definida como el cociente de masa y volumen, que es masa y longitud a la menos 3. ¿Verdad? Entonces, esto se considera una magnitud derivada. La velocidad es una magnitud derivada. La presión es una magnitud derivada. La energía es una magnitud derivada. ¿Cuáles serían las de base? Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, ¿verdad? Temperatura termodinámica, cantidad de sustancia. Esas son magnitudes que son de base. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera de las 7 de un sistema de unidades. Entonces, hasta ahí muy fácil. Vamos al segundo punto de este capítulo. Hablamos del concepto de medición. Medición, chicos, esto es muy importante. Cuando usted quiere definir en metrología algo, es como cuando usted lee un libro de filosofía. Usted tiene que tener las definiciones claras. Si en un libro de filosofía, de metrología, de ciencia, usted no tiene la capacidad de definir un concepto, es porque no lo entiende. Por eso es que a veces chocamos mucho con los políticos, ¿verdad? Porque el político quiere darle definiciones a cosas que Por ejemplo, la palabra democracia es la más prostituida.
¿Cómo se llama Corea del Norte? República Democrática Popular de Corea del Norte. Bueno, entonces usted puede justificar que es democracia, ¿verdad? Y puede que sí, puede que no la tengan. No me voy a meter en eso, pero tiene que haber una definición clara de las cosas, chicos. Usted no puede llegar a establecer un planteamiento filosófico si no tenés una definición clara, ¿verdad? Entonces, yo a veces critico por eso mucho a los políticos en ese sentido, porque quieren a veces tergiversar la verdad, y eso en metrología no se permite, porque ya tenemos una definición clara de lo que nos interesa. ¿Qué es una medición? Vea que una medición es un proceso en que consiste en obtener experimentalmente una o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud. Definimos un mensurando, que es lo que queremos medir, eso ya lo vimos desde el curso de análisis, y un método de medida, que es una descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Los métodos de medida pueden clasificarse de varias maneras. Por ejemplo, hay un método que se llama sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Para darles un ejemplo rápido. Yo quiero calibrar una pesa. Entonces yo tengo aquí una pesa cuya masa, por ejemplo, es de 100 gramos. Yo quiero calibrarla, para lo cual tengo un patrón, voy a representarlo de esta manera, que es de 100 gramos con una incertidumbre conocida, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos una balanza de alto nivel de exactitud, sobre esa balanza coloco la pesa patrón aquí, anoto la lectura, la llamo L1, luego quito la pesa patrón, coloco el calibrando y tengo la lectura L2. Puedo hacer eso varias veces, puedo hacerlo unas 5 veces y obtengo promedios de los cuales calculo una diferencia entre L2 y L1. Esa diferencia me dice a mí cuál es la corrección de la pesa. Ese método se llama sustitución. Se llama sustitución, ¿verdad? Hay métodos diferentes, por ejemplo, el método diferencial. El método diferencial es un método en el que usted tiene una referencia, por ejemplo, para un bloque y calcula diferencias de altura. Entonces, por ejemplo, usted tiene una mesa de planitud, colocamos un bloque, medimos esta altura, quito el bloque, sujeto a calibración, coloco el otro bloque y mido otra altura, puede ser un poquito mayor o menor porque los bloques pueden ser levemente diferentes. Calculo esa diferencia, se llama método diferencial. Entonces hay métodos distintos para poder medir. Hay métodos de medición directa. Por ejemplo, yo quiero saber la masa mía, me voy a la balanza que tengo en el laboratorio, me quito los zapatos, mido mi masa, eso es una medición directa, me da la masa convencional en kilogramos, ya directamente. Y hay métodos que son indirectos. Por ejemplo, si usted quiere medir la densidad de un sólido, probablemente usted va a querer medir el volumen con una caracterización geométrica, medir la masa y divide masa entre volumen. Calcula los coeficientes de sensibilidad respectivos de la masa y del volumen y con eso podemos obtener densidad con una respectiva incertidumbre. Esos son métodos indirectos, ¿ok? Y tenemos lo que se llama un procedimiento de medida. El procedimiento de medida es la descripción detallada de la medición conforme a uno o varios principios de medida y métodos de medida, basados en un modelo que incluye cálculos para obtener un resultado. O sea, ya cuando usted habla de un procedimiento, el procedimiento es específico. Le dice cómo medir, cuántas veces medir, cómo obtener el resultado y cómo calcular la incertidumbre de ese resultado. Un procedimiento de medida, chicos, es el producto final de un metrólogo. Usted cuando llegue y desarrolla un procedimiento de medida, usted ha entregado un producto, ¿verdad? Eso es muy importante, tener procedimientos de medida, ¿verdad? Interesante porque a veces la metrología, chicos, uno de los problemas que tiene es cómo la vende usted. Si usted es ingeniero y vende un sistema de aire acondicionado, la gente lo ve, ve, ahí está. Usted lo ve, lo toca, lo enciende, funciona. Usted tiene un sistema eléctrico, enciende bombillos, LEDs, todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo vende un procedimiento de calibración? ¿Verdad? Es como más abstracto. Sin embargo, ese es el producto de nosotros como metrólogos, ¿verdad? Sin un procedimiento de calibración no podemos tener el control de calidad adecuado en un proceso. Entonces, esto es como el resultado final de lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Yo tuve un colega, chicos, y a veces cuento estas historias, que él trabajó para una empresa, Capri se llama todavía, y lo contrataron para hacer procedimientos de calibración en dimensional.
De él llegó y los hizo y dice, qué miedo mandarlos, porque me van a despedir. En efecto, los entregó validados y los despidieron. Ya los tenían los procedimientos, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, bueno, es importante negociar cuando usted trabaja con una empresa su continuidad laboral en función de las necesidades continuas que tiene la empresa. Por eso es muy importante cuando usted hace un trabajo que hayan contratos, porque el contrato me permite a mí hacer inversiones. Por ejemplo, supongamos que Pamela quiere, no sé, ir a trabajar y habla con la gente del Estado y le va a decir, vea, yo les voy a calibrar todas las balanzas con las que miden concreto para carreteras. Usted quiere hacer ese bloque de concreto, usted tiene que pesar en una balanza, yo les vendo el procedimiento de calibración, pero vamos a hacer un contrato. Todas las balanzas que ustedes compren en los próximos 5 años, yo las calibro. Sí, que las puede calibrar Alejandro, no, yo las calibro, no les vendo el procedimiento, no les hago un servicio. Entonces hablan con Alejandro. 5 años y yo las calibro, no se le dan ninguna Pamela. O se juntan los dos y dicen, solo nosotros dos vamos a calibrar, ya somos una compañía. Pero se necesitan contratos. Usted con un contrato le dice, ok, perfecto, pegué un contrato de 50 millones de pesos para calibrar todas las balanzas, entonces ya puedo ir al banco. Entonces usted le dice, vea, señor banco, necesito que me preste 30 millones de colones. Es vacilón, ¿cómo presta el banco? Da un numerito en una cuenta, ¿verdad? No te da los billetes, pasa el número de una cuenta. Es como muy raro cómo se genera el dinero. Y si usted ocupa 30 millones más, le pasan 30 millones más. Sobre la base de la confianza que usted los va a pagar. ¿Por qué? Porque ya hay un contrato. Porque entonces al haber un contrato, ya ustedes pueden decir, no, ya el banco me dio 30 millones de colones, ya puedo contratar a 3 ingenieros físicos, puedo comprar la balanza, puedo pagar la acreditación, puedo hacer inversiones en el tiempo que me permiten a mí generar fuentes de empleo. Así es como funciona la economía. Un país, para que crezca, necesita que la economía crezca. Y por eso es muy importante las inversiones y los contratos. Pensar que usted va a hacer crecer la economía sin inversión es imposible, ¿verdad? Pero así funciona el mundo de la metrología, ¿verdad? Ahora, puede ser que usted nada más tenga un contrato de 2 meses y se gane un montón de plata y después ya lo deja. Eso no está mal. Yo lo he hecho. Hay clientes que me dicen, me necesito que me desarrolle este procedimiento de calibración de pesas. Le pago $1,000, pero tiene que quedar listo para la acreditación. Lo acreditamos, nos damos la mano, me paga los $1,000 y yo me voy para la casa a gastármelos en lo que me dé la gana. Y eso no es que esté mal, depende de lo que usted quiera negociar, ¿verdad? Siempre es importante dejar las puertas abiertas, ¿verdad? Hay clientes que te llaman una vez cada 3 años, pero de fijo, usted puede contar con ellos, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden pensar en eso. Tenemos el concepto de veracidad de medida, que es la proximidad de la media de un número infinito de valores y su valor de referencia. Entonces piensen ustedes que ustedes realizan una medición muchas veces. Esa medición sigue una distribución, digamos, normal. Este sería el valor de referencia. Si ese valor de referencia, digamos, que es el de un conjunto infinito de valores, digamos el valor medido, coincide con la referencia puede estar aquí, y hay una buena veracidad. La diferencia que hay aquí es muy pequeña. Si tu valor tiene discrepancias, esas discrepancias dan problemas de veracidad. Si esa discrepancia cada vez es menor conforme usted aumenta el número de medidas, es porque tienes una veracidad confiable, ¿verdad? La precisión es diferente a la veracidad, porque la precisión tiene que ver, ya vamos a terminar, con la incertidumbre. La incertidumbre, ¿verdad? Entre menor incertidumbre vaya a tener, entre mayor proximidad tenga usted en los datos, vas a tener mayor precisión. Entonces siempre se da el famoso ejemplo de cuál es el tiro al blanco, ¿verdad? Porque entonces usted puede tener un valor central, que sería el Y de referencia, y puede ser que tus mediciones quedaron aquí. Puede haber mucha precisión, pero no hay exactitud, porque falta veracidad, ¿lo ven? Usted puede tener precisión y no necesariamente tiene exactitud. Para que usted tenga exactitud necesita veracidad y necesita precisión.
Una medición que solo tenga precisión no necesariamente es veraz. Por eso la veracidad es importante medirla. Tanto la veracidad como la precisión, porque el cumplimiento de estas dos cosas nos da a nosotros la exactitud de medida. Es importante cuando uno habla de precisión, ver en qué condiciones están midiendo la precisión, porque puede ser en repetibilidad, precisión intermedia o reproducibilidad, dependiendo de las variables que estamos incluyendo dentro de la precisión, ¿verdad? Bueno, es un poquito como introducción por ahí. Vamos a seguir el jueves un poquito después con esto, chicos. Por ahí tienen la presentación, vayan viendo el documento.